Podemos leer Salmo capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Leamos juntos, por favor, el versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Oremos, Santo Dios. Conoces nuestro camino, Señor, conoces nuestra senda. ¿Cómo seremos hallados delante de ti, Señor? ¿Cómo somos hallados hoy delante tuyo? Perdona nuestros pecados, Señor. Limpia y borra nuestra maldad. Lávanos, Señor. Perdónanos, porque tu compasión y tu misericordia es grande. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Muéstranos la vía, el camino de la bondad, de la justicia. Ayúdanos, Señor Dios, a ser hallados como ciudadanos, pero ciudadanos de tu reino. Gracias, Señor Dios Santo, por tu evangelio. Bendito seas por tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu perdón. Gracias por tu Santo Espíritu, que nos santifica, que nos limpia. A ti sea la gloria, amado Señor. En tu nombre te lo suplicamos, te lo rogamos. Y te damos gracias, Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, por favor. Este es el Salmo 1, claro, es la introducción al libro de los Salmos. Por cierto, el libro de los Salmos es el libro más grueso de los 66 de la Escritura, el más amplio, el más extenso, son 150 capítulos. Y el libro de los Salmos, como dijimos hace un ratito, es el himnario, es el cancionero, el libro de canciones, de himnos. Pero, si hay una línea de idea, de pensamiento en todos los salmos de principio a fin, precisamente el Salmo 1 enseña cuál es el carácter de todo el libro de los Salmos. El carácter de todo el libro de los Salmos es denunciar la maldad, exaltar a Dios nuestro Señor, alabar a Dios Todopoderoso y advertir que la maldad, que los malos no tienen prosperidad, no tienen éxito, y que nuestro Señor Dios Todopoderoso premia al justo por su gracia y por su misericordia, y que Él es el mismo soberano que lo hace. Ese es el tema del libro de los Salmos. Hay salmos de diferentes tipos o de diferentes subtemas, pero el tema que hay en todos, el espíritu que hay en todos es el mismo: que nuestro Señor es el Rey, que nuestro Señor conquista, que nuestro Señor hace venganza de los malos, que nuestro Señor salva al humilde, y que Él lo hace por su gracia y su misericordia y por su soberanía. Entonces, básicamente el libro de los Salmos, el capítulo 1, el Salmo 1, presenta al bueno, presenta al malo, dice cuál es el destino del bueno, cuál es el destino del malo, y quién es el que los califica como tal, quién dice esto es bueno y esto es malo, quién es el que hace ese juicio, y quién es por lo tanto el Rey soberano que actúa sobre el malo y sobre el bueno. Entonces leamos otra vez con cuidado el Salmo 1 y veamos qué dice nuestro Señor. Bienaventurado primero, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no anda en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El libro de los Salmos comienza con una admiración y con una calificación. Y esta admiración, esta calificación es de dicha. Califica a uno y le dice: dichoso tú, lo que quiere decir bienaventurado. Eres dichoso, considérate feliz. Y es la misma calificación que hace el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Rápidamente, Mateo capítulo 5, comienza diciendo nuestro Señor, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese es el tema de los salmos. Que el que es de Cristo nuestro Señor, de ese es el reino de Dios y su justicia. De ese es el reino de los cielos. Entonces dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado.
Nuestro Señor Jesucristo comienza diciendo, dichoso, bienaventurado, ¿quién? Él o los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. El Señor Jesucristo directamente dice, es dichoso ¿quién? Este por esto. En el libro de los Salmos comienza diciendo, bienaventurado el varón, pero luego hace una descripción de quién es ese varón un poquito más amplia. La descripción que hace nuestro Señor Jesucristo de ese varón, bienaventurado o dichoso, es simplemente que es pobre en espíritu, lo cual quiere decir que es una persona humilde, es una persona que se niega a sí mismo, es un pobre de espíritu, no es un altivo, es una persona mansa. Precisamente luego cuando nuestro Señor Jesucristo dice los humildes, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, describen a este que es pobre en espíritu. En el Salmo 1 entonces dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. La descripción que hace el libro de los Salmos no es distinta a la que hace el Señor Jesús en esencia, porque está hablando de la misma persona, pero sí da ciertas características que no necesariamente se encuentran directamente en el Sermón del Monte. Entonces, ¿qué dice el mismo Señor? Porque tengamos en cuenta esto. El que escribe el libro de los Salmos es el mismo, el que escribe el libro de los Salmos es inspirado por el mismo que está hablando, sentado ante la multitud diciendo el Sermón del Monte. No son dos libros distintos en naturaleza, ni en autoría, ni en propósito. Tanto el libro de Mateo como el libro de los Salmos. Porque la palabra de Dios precisamente es de Dios. Por lo tanto es una sola palabra, de un solo autor, de un solo Señor. Entonces las cosas en particular que el Señor nos dice en el Salmo 1, en cuanto a quién es ese bienaventurado, quién es ese dichoso, ¿quién? El varón que no anduvo en consejo de malos. Claro, cuando leemos la Escritura, nuestro Señor nos da seriedad y sentido de discernimiento. Cuando dice bienaventurado el varón, no quiere decir que no aplica también para la mujer. ¿Cómo no? Por supuesto. Somos creados todos a la imagen y semejanza de nuestro Señor. En el principio, varón y hembra los creó a imagen y semejanza suya. Entonces, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Quién es el bienaventurado? Es una persona que no anda con unos. Hay tres cosas aquí. Que no anda con unos, que no está con unos y que no se sienta con unos. Que no está, que no anda y que no se sienta con cierto tipo de personas. Hay una cosa interesante en España. La cultura española es muy rica en dichos. También les llaman refranes, máximas, como dichos de sabiduría. Y hay una razón en particular. La cultura española por mucho tiempo, la nación española fue muy influenciada por los judíos que desde los tiempos, incluso sabemos que desde los tiempos de Jonás tomó un barco para huir a Tarsis, es decir, a España. Desde aquel tiempo los judíos hacían presencia en España y esa manera de hablar de la sabiduría hebrea o de la sabiduría bíblica a través de dichos se hizo muy enraizada, muy común en toda la nación española. O sea, en el refranero español hay algo así que dice como, dime con quién andas y te diré quién eres. Es el mismo espíritu que dice aquí el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Por qué esa riqueza descriptiva? No puede decir simplemente bienaventurado que no se junta con los malos y ya. Porque estas cosas dicen en particular en qué consiste andar con los malos o cuál es la influencia. En la Escritura, andar o caminar es vivir. El camino es la forma de vida. Isaías, por ejemplo, dice: hay un camino que todo aquel que caminar en él, por muy torpe que sea, no tropezará. El Señor Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando andábamos, es decir, caminábamos en nuestros delitos y pecados, el Señor nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. El andar, el caminar quiere decir vivir. Andar y caminar en este sentido no es solamente andar por un camino, van caminando los dos, sino que anda en lo mismo. Dice: dichoso el que no anda con los malos, pero ahora en particular, ¿anda en qué con los malos? En el mismo consejo. Bienaventurado el dichoso, el que no es enseñado juntamente con los malos la maldad de los malos y las formas malas de los malos. Es dichoso.
El hombre es creado por nuestro Señor para conocer, para entender, para aprender. Y esa actividad de conocer, aprender, entender, hace parte precisamente de los mandamientos de Dios nuestro Señor. Es mejor prestar atención, estar atento que los sacrificios. Por ejemplo, le dice el juez y profeta y sacerdote Samuel a Saúl: ¿por qué no prestaste atención? Es mejor el prestar atención y la obediencia que los sacrificios. Estad atentos y oíd que yo soy Jehová, dice el Señor a través de los profetas. El que tiene oído para oír, que oiga, dice el Señor Jesucristo. Estad atentos. Una cultura de verdad cristiana o gente de verdad en una cultura, en una civilización cristiana, son personas que se acostumbran a estar atentos. Cuando la cultura decae, en declive, entonces la gente no oye uno, y si oye está pensando otra cosa, y cuando ya oye que la persona termina de hablar dice: sí, ¿verdad? ¿No es cierto? Y pierde el sentido de atención. Y los niños no atienden. Y dice que están enfermos, en lugar de que eso es una mala costumbre, el no atender. Algo por corregir, algo por reprender, algo por educar. Bienaventurado el varón quien no anduvo en consejo de malos, sino que estuvo en camino de pecadores. Qué interesante, porque es que la forma de vivir de uno comienza ¿cómo? Con lo que piensa, con lo que aprende. Mire cómo dice: primero andar en consejo y luego caminar. Primero anda en consejo, es decir, prestando atención, es decir, estudiando, es decir, aprendiendo. Otra vez se pregunta uno: ¿con quién está uno estudiando? ¿Con quién está uno aprendiendo? ¿Con quién está entendiendo? ¿De quién está oyendo? ¿De quién oyes? ¿Con quién envías tus hijos para que oigan, para que entiendan? ¿Con los hijos del diablo? Anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Porque después de entender, después de estudiar, después de aprender y de vivir, entonces se sienta ahora sí a administrar, a reinar, a gobernar, a mandar, a tomar dominio de las cosas, a juzgar. Fíjense que aquí silla de escarnecedores, la silla en la Sagrada Escritura sirve o para sentarse a descansar o para sentarse a juzgar. Cuando nuestro Señor Jesucristo se ha sentado a la diestra de la majestad, se ha sentado aquí a descansar. Bueno, si bien hay un descanso de nuestro Señor, y es el descanso de su obra propiciatoria, es decir, el descanso de la obra que llevó a cabo en la cruz, el Señor Jesucristo ahora se ha sentado no propiamente a descansar, sino que se ha sentado ¿a qué? Se ha sentado sobre un trono. Nuestro Señor Jesucristo le dice a los fariseos: mi Padre hasta el día de hoy trabaja y yo también trabajo. Dice: no, pero ¿cómo? Si la Escritura dice, por ejemplo, el libro de Isaías, que vio al Señor sentado sobre su trono, y entonces ¿en qué trabaja el Señor? ¿Cuál es su trabajo, Señor? No, uno oye que está sentado. ¿Qué hace el Señor sentado? Juzgar, calificar, hablar, decir. Y con el poder de su palabra, de su boca, se hace. Con el poder de sus labios se juzga y obedece el universo entero. Y no hay absolutamente cosa creada que no sea ni se mueva. Como dice el apóstol Pablo, también citando a un poeta griego: en Él somos, vivimos, existimos, nos movemos, vivimos. Por el poder de su palabra, de su boca, de sus labios. La boca es para juicio. Claro, por supuesto, con la sin hueso, como dicen. ¿Cuál es la sin hueso? La lengua. Se peca mucho. Como dice Santiago, se bendice o se maldice. Pero precisamente, ¿qué es lo que hacen los malos con su lengua? ¿Qué es lo que hacen en la silla? ¿A qué se sientan? Dice ahí, a burlarse, a escarnecer. ¿A burlarse de qué? De Dios, de nuestro Señor. Hay una noticia para los malvados que se burlan de Dios. ¿Cuándo puede ser uno que se burla de Dios? Cuando se burla ¿de qué? De su palabra. Cuando la menosprecia. Hay una noticia para los malvados, y es que Dios se burla de los que se burlan.
De los que se burlan, el Señor se mofa. De los que se burlan, el Señor se ríe. Miren Proverbios capítulo 2. Ahí nomasito, unas líneas, abajo unos renglones. Versículo 3 y 4. ¿Qué dicen los malos? Los malvados, los pecadores. No, Salmo 2. Salmo 2, versículo 3 y 4. ¿Qué dicen? Dicen, rompamos sus coyundas, es decir, sus ligas, es decir, sus lazos, es decir, sus riendas, como quien domina un caballo o una bestia con riendas. Y dicen, rompámoslas y echemos de nosotros sus cuerdas, otra vez, sus riendas, sus coyundas, sus cuerdas. ¿Qué pasa entonces en el cielo? El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Cada vez que dice uno, no, que estoy de acuerdo contigo, Señor, el Señor se burla de uno. Dice, pobre infeliz, pobre desgraciado. Ay, no, tan duro. Sí, pobre desgraciado, porque eso no es gracia. Está hablando uno como si saliera de la gracia de nuestro Señor. Me zafo de tu coyunda, me zafo, Señor, de tu mandamiento, me zafo de tu instrucción, de tu opinión, de tu palabra, porque eso era para la gente de antes, o para otros, porque me han dado otro consejo. ¿Y quién es el que me da otro consejo? ¿Qué tipo de consejo es ese otra vez? Consejo de malos. Eso es una cosa impresionante, ¿no? Pagar un dineral para que lo aconsejen y son malos. ¿Sabe que la inmensa mayoría de personas, cuando buscamos consejería, no estamos buscando lo que Dios nos diga, sino lo que uno quiere oír? Y por eso paga. Eso lo ve uno en la Escritura de principio a fin. Cuando los reyes buscaban profetas para que le dijeran lo que ellos querían oír. Cuando el Señor Jesucristo le dice a los fariseos, ustedes no creen en mí porque se glorifican los unos a los otros, es decir, quieren oír lo que quieren oír. El mismo Señor Jesucristo le dice a sus propios hermanos, el mundo a ustedes no los aborrece. Son favoritos ustedes del mundo y el mundo de ustedes. Son amiguísimos del mundo, son amigazos. En cambio a mí me aborrece porque yo sí les digo sus maldades. Y la Biblia es un espejo en la cual uno se mira y el espejo no miente. La Biblia le dice, eres así, eres malo. Este es el mandamiento y este eres tú. Tan feo con respecto a ese mandamiento, tan antiestético, no te bañaste, no te peinaste, no te vestiste bien, estás cochino, estás sucio. En el espejo de Dios nuestro Señor. ¿Cuál es el consejo de malos? ¿Cuál es el consejo de los pecadores? Eres una gran persona, eres buena gente, eres de buena familia. Eres inteligente, eres justo, eres sabio. ¿Cómo conoces la Biblia? ¿Cómo hablas de bonito? ¿Cómo te portas de bien? ¿Qué gran familia tienes? ¡Wow! No te falta nada. ¡Wow! Para que te arrepientes, en otras palabras. Para que te humilles delante del Señor. ¿Para qué necesitas un Salvador? ¿Para que te acuerdas de Dios? ¿Qué necesitas? Nada, lo tienes todo ya en ti, por ti. La bienaventuranza de nuestro Señor Jesucristo. La dicha de nuestro Señor Jesucristo es para el que es pobre en espíritu, para el que llora, para el que es manso, para el que tiene hambre, para el hambriento, para el sediento, para el misericordioso, el limpio de corazón, el pacificador, el que padece. En otras palabras, para el miserable. El malo es un orgulloso, es un arrogante, es uno que se burla. Es uno con un pecho amplio, grandote y la cabeza erguida delante de Dios. Es uno que sabe todo. No tiene nada que ver, que aprender, que oír, que meditar. Él no. En cambio, el bueno, el bienaventurado. Versículo 2. Antes, en la ley de Jehová está su delicia. Esto sí es una cosa impresionante.
El Señor le dice, tú eres pecador, eres malo, eres necesitado. Y todavía dice, qué delicia, Señor. El malo. Le dicen, eres un pecador, eres un miserable. Y dice, no, qué inmundicia. ¿Cómo me va a decir esas cosas? Mándeme otro consejero. Deme el número de teléfono de otro. No hay otro sitio, otra página en internet por ahí. No habrá otra escuela, no habrá otra universidad, no habrá otra iglesia, no habrá otro colegio que exalte al hombre, que me exalte a mí. O sea, que sea bien que humanista. Que nos diga qué cosa, que somos buenos. Lo que pasa es que nacimos en una familia mala y por eso nos volvimos malos. Que nacimos en un país malo y por eso nos volvimos malos. Que la sociedad nos corrompe. Que fue que no nos enseñaron, que fue que no nos dijeron. Fue que un día tuve que comer solo tortilla y chile, pero no había más durante muchos años y por eso me volví malo. Pero yo no, culpa mía. Nunca en mí. ¿Cuándo? En mi pensamiento, en mi naturaleza. Nada. Llévenme. Tráiganme en donde oír. Pero la ley de Jehová, que me responsabiliza a mí de principio a fin, que me humilla delante de Dios. ¿Qué cosa? Para el que es de Dios, eso es una delicia. Su ley, su palabra, su mandamiento. No, yo solo quiero ir de la gracia, no de la ley. En la ley no hay delicia. Yo solo quiero ir de la misericordia, no de la ley. Entonces este es un necio. Este es un cretino que cree que la gracia de nuestro Señor no incluye su justicia. Porque como los humanistas enseñan una cosa, en Dios todo está dividido, separado, apartado. La justicia es sola y exclusivamente que el Señor castiga. Y la gracia de nuestro Señor o la bondad de nuestro Señor es exclusivamente que Él perdona. Pero entonces cuando Él condena, Él no es bueno, no es justo, no es bueno, no es misericordioso, deja de serlo. Y entonces cuando Él salva, dejaría de ser justo también. Cuando Él da gracia, deja de ser justo. Cuando en Dios todo es perfecto y total, absoluto. También en la ley hay una delicia, porque la ley fue dada también por misericordia. Porque la ley se cumple en el amor. La suma de la ley es el amor a Dios y al semejante. Hay delicia en toda palabra del Señor. Hay exquisitez. Hay sabor. No puede ser de otra forma. Miremos rápidamente el Salmo 119. Salmo 119. Es decir, no encontramos el Salmo 119. Estamos en los Salmos. Salmo 119. Salmo 119. Versículo 103. Ya casi los últimos versículos del Salmo 119. Salmo 119. Versículo 103. Dice, Dice, oh, qué dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Cualquiera dice, no, pero a mí no me gusta el dulce. Lo que está diciendo es que no hay otra cosa mejor. Miren desde el versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Está diciendo exactamente lo mismo que dice el Salmo 1, versículo 2. En la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Todo el día. ¿Qué quiere decir? ¿Todo el día está leyendo la Biblia? Bueno, todo el día está meditando en la Biblia. Que la tenga escrita, que la tenga así en papel, eso es solamente un formato, pero que la tenga escrita en su corazón, que la esté meditando. Dice Charles Spurgeon que decía Martín Lutero que el comentario de San Agustín en cuanto a meditar era que echarla. Porque en el original lo que quiere decir es algo así como musita. Musita quiere decir que uno está como así, no sé qué es eso. Como que la gente no le oye qué es lo que está diciendo, pero sabe que está hablando y se está comunicando con alguien. El malos, en cambio, todo el día piensa que, pues maldad.
¿Y cómo sabe uno que piensa maldad? Dice, no, ¿qué está pensando? A poner una bomba atómica y a matar y a... Pensar maldad es pensar lo que Dios no piensa y ya. Puede que esté pensando una cosa aparentemente muy bella y muy sublime y muy digna de ser alabada, pero si no es el pensamiento de Dios, es malo. Porque no hay nada bueno si no Dios primero lo ha pensado. Porque entonces si habrían cosas buenas que Dios no haya pensado, además de Dios habrá otra bondad también. Además de Dios habrá otra justicia. Como decía el gran traductor de las Sagradas Escrituras, Jerónimo, de verdad, el que ama a Cristo conoce los pensamientos de Cristo. Pues tan inteligente Jerónimo. No, eso lo dijo Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Tan inteligente Pablo. No, eso lo dice el Salmo. En la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Hay una meditación bien diabólica también, que no es solamente que no piense lo que Dios piensa en el sentido positivo de hacer, de actuar. Hay otra cosa infernal en cuanto a la meditación y dicen, la meditación es dejar tu mente en blanco. Es meditación trascendental, comienza a meditar. ¿Cómo? No pienses en nada, deja tu mente en blanco. Sí, para que se la llene el diablo. Lo único que es bueno meditar es meditar la palabra de Dios. ¿Cuándo? Bueno, pues los domingos. Para eso hay escuela dominical, para eso hay escuela de jóvenes, para eso hay escuela de niños, para eso hay los ministerios. ¿Cuándo meditar en la ley de Jehová? De día y de noche. Entonces, ¿para qué vamos a la iglesia? Si hay que meditar de día y de noche, se supone, no, es que en la iglesia no es solamente para meditar en la iglesia. Además, la iglesia es la gente. En la iglesia nos animamos los unos a otros ¿a qué? A esto, a meditar en la ley de Jehová y a ponerla por obra, es decir, al amor y a las buenas obras. Porque no hay amor si no es meditando los pensamientos amorosos. Porque otra vez, ¿qué es amar en la sumatoria de la ley? ¿Qué es la ley? La sumatoria de la ley, el amor. Y entonces, ¿cómo voy a amar si no conozco cuál es la ley? Dice, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? El primer mandamiento de la ley de Dios es que una nación indivisible, regida por sentimientos de paz y de justicia para todos. ¿Cómo es el primer mandamiento? Claro, por supuesto, porque no podemos amar de otra manera si no meditamos en sus mandamientos. Es decir, que la persona que no conoce los mandamientos de Dios es una persona que odiosa ante los ojos de ¿quién? De Dios nuestro Señor. Porque ahí dice, es un malo, es un pecador y es un escarnecedor. ¿Me doy a entender? ¿Qué tarea tan gigantesca tenemos? Primero para con nosotros mismos, segundo para con la esposa. Claro, ¿por qué? Porque el marido, una de sus funciones es ser maestro, profesor de la esposa. Uno no puede decir que es diligente absolutamente en todo. Yo soy buen maestro de mi esposa. Luego de mis hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Pues sus hijos, los del hogar. Porque en la Escritura hijo no es aquel que nace simplemente, sino que en la Escritura el que es hijo es un pacto. De otra manera no seríamos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por el pacto. La tarea nuestra es enseñar a nuestros hijos. Hay un tiempo para acá que la gente se acostumbró que la escuela de los hijos en la ley de Jehová se llama la escuela dominical. O como se llama el ministerio ese. Que no es una cosa mala, pero la escuela de los hijos es la escuela de los padres día y noche. Y por esa escuela tiene que pasar uno primero día y noche. Meditando, musitando la ley de Dios. Y musitar quiere decir eso, como decía Agustín, charlando, conversando con nuestro Señor. Es decir, orando. ¿Qué es la oración verdaderamente? Es hablar con Dios en los términos de Dios. Si yo oro, yo sí, así, pero digo lo que se me le da la gana a Dios. ¿Qué dice otra vez Santiago?
Por eso no tengo nada, ni soy nada, porque solamente pido según mis propias pasiones. ¿Qué dice Juan? Sabemos que tenemos lo que pedimos porque Dios nos oye, porque pedimos según su voluntad, según su ley. Por lo tanto somos bienaventurados. Por lo tanto, como dice ahí, versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. ¡Ah! ¿Todo lo que hace prospera? ¿Qué es todo? ¿Qué quiere decir todo acá? Ese todo entonces es universal, incluye absolutamente cualquier cosa que haga, porque dice todo. Entonces, como yo en lugar de escuchar el consejo de Dios quiero oír mi propio consejo, agarro ese versiculito, ojalá desde el punto y la coma ahí donde dice todo, y dice todo lo que hace prosperará, y me lo llevo, y me lo guardo en mi corazón, y ese es mi versículo de hoy, para toda la vida, que todo lo que yo hago prospero, y salgo a hacer lo que se me da la gana. Pero todo, por supuesto, como cuando el apóstol Pablo dice todo, me es permitido, lícito, el Señor me da permiso de hacer todo. ¿Qué quiere decir Pablo? ¿Que le da permiso de hacer todo? Bueno, sí. ¿Que me da permiso de hacer qué? Pues todo lo que Dios dice, todo lo que Dios quiere, todo lo que Dios aprueba. Es decir, según el versículo 2, en su ley, en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Todo lo que hago según su ley, Dios lo aprueba. ¿Cómo sé que lo aprueba? ¿Por la experiencia? No, porque los cristianos no vivimos por vista, sino por fe. Nosotros no somos pragmáticos, nosotros somos bíblicos. No es lo que Dios quiere, yo digo nosotros, pero eso es la santificación, en eso nos lleva al Señor, por su gracia de gloria en gloria. Todo lo que hace, prospera. Miremos el libro de Eclesiastés, capítulo 7. ¿Estamos en qué? En Salmos. Después está y después está capítulo 7. Versículo 11. Dice, buena es la sabiduría. Pregunta, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué dicen los malos, los malvados, los pecadores? Los malvados, los pecadores, aún desde el púlpito dicen, bueno, perdóneme, es una maldad decirlo, que la sabiduría es saber aplicar lo que uno aprende. Ah, bueno, entonces si yo aprendo lo malo, soy muy sabio porque lo sé aplicar muy bien. Porque otra vez Dios es el único diccionario de nuestro Señor. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es el temor a Jehová. Entonces dice, la sabiduría es buena, buena es la sabiduría con herencia. No, pues, como dice, no, se ganó la lotería. Porque aparte de tener temor a Dios, también es rico, tiene una herencia. Oh, qué cosa tan buena, claro que sí. Buena es la sabiduría con herencia, y más a los que ven el sol. ¿Cómo así a los que ven el sol? Es una figura de la literatura poética, quiere decir a los que tienen vida. Los que ven el sol son, Dios les da gracia. Versículo 12. Porque escudo es la sabiduría y escudo es el dinero. Pero ¿cómo, hermano? Yo pensaba que el dinero era malo. Como dicen uno, yo pensaba que el dinero es el estiércol del diablo. No, el estiércol del diablo es la maldad, el pecado. Es decir, llamar las cosas como Dios no las llama, juzgar como Dios no juzga. Buena la sabiduría con herencia. Versículo 12, porque escudo es la sabiduría, escudo es el dinero. Pero la excelencia del conocimiento es que la sabiduría da vida a los que la poseen. El dinero no da vida. Lo que da vida es la sabiduría, es el temor a Dios, es meditar en su ley. ¿Me explico? Entonces, que le va bien en todo lo que hace, es según Dios nuestro Señor y su sabiduría. Hay un pastor inglés que decía que es como en aritmética, cuando predicaba de la bondad y de que todo lo que hace prospera. Dice, miren, el dinero, la salud y las cosas que por la gracia nuestro Señor nos da para disfrutar en esta vida, como la gente,
La familia son como los ceros en aritmética. Si están a la derecha del 1, son valiosos. Si están a la izquierda del 1, póngale 1000 ceros a la izquierda del 1 y no vale nada. Nada, no prospera. Es próspero en el sentido que tenga la gracia de Cristo. Es próspero en el sentido, como dice ahí Eclesiastés, buena es la sabiduría con herencia, sí. Pero la excelencia, versículo 12 del conocimiento, es que la sabiduría es la que da vida a los que la poseen. Como aprendíamos hace 8 días, el que da vida es Cristo nuestro Señor. Las palabras que yo les hablo son vida. Mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. La obra de Cristo, su ser y su palabra y su voluntad es la vida. Con Cristo. Cristo es la primera herencia y con Él somos coherederos. Cristo es la riqueza. Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Y con Cristo entonces todo lo que por su gracia nos da ahora sí es bueno, como dice Salomón. Es la sabiduría la que da vida a los que la poseen. Todo lo que hace prosperará. Bueno, ¿y qué con los malos entonces? No, con los malos no. No, sí, olvídese. Por eso, ahí estamos en el Salmo. Vamos a Salmo capítulo 37 rápidamente. Salmo 37. ¿Cómo dice el versículo 1? No te impacientes. No pierdas la paciencia, ¿por qué? Por los malos, por los malignos. Y tampoco les tengas envidia, porque eso sí les va bien a los malos. En el Salmo 37, en el Salmo 73, el salmista, en otros salmos, se impresiona por los pobres y los miserables que caen en las manos de los malos. Esa es la impaciencia. Y luego dice, sin embargo, les va bien a los malos y les sigue yendo bien. ¿Oh, sí? Cuidado. Primero, no te impacientes. ¿Qué es la paciencia? Es la virtud de saber esperar lo que Dios dice, lo que Dios promete. No la ilusión, no la fantasía, sino de lo que verdad Dios promete. La paciencia y la esperanza van de la mano. No te impacientes a causa de los malignos. Ahora, esto sí es impresionante. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Qué pasa cuando uno tiene envidia de los que hacen iniquidad? ¿Cuál es su delicia entonces? De la que dice ahí el Salmo 1, versículo 2. La delicia entonces no es Dios y su palabra, sino de su delicia sería hacer, tener y ser lo que son, tienen y hacen los malos. Y entonces yo los miro y paso saliva. Si yo también hiciera y tuviera y pudiera, como este maloso. ¿Por qué no? ¿Por qué no le tenga envidia? ¿No lo ve como vive de bueno? ¿No ve todo lo que hace y no le pasa nada? Versículo 2, porque como el pasto serán prontos cortados y como la hierba verde se secarán. Espera en Jehová y es al bien, y vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. Versículo 4, lo mismo que decía el Salmo, versículo 2 y el Salmo 139, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Eventualmente habrá justicia y viene habiendo, porque el Señor, como aprendemos en el libro de Romanos, se revela y revela qué cosa, su ira contra toda impiedad de injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, el Señor revela su ira contra los malos, los pecadores y los escarnecedores que se burlan y detienen la verdad, es decir, la ley de Jehová. Entonces el que dice, la Biblia no, pobre hombre, Dios primero se burla de él y luego Dios revela su ira. ¿Y qué le espera? Porque dice la verdad no. ¿Y cuál es la verdad? Dice el Salmo 139 también, la palabra, la suma de tus palabras son la verdad. Por lo tanto no prospera. ¿Qué necedad? ¿Qué estupidez uno? Digo, cuando uno codicia, precisamente codiciar, envidiar de los malvados, no solo es una necedad, es una imbecilidad, es una estupidez. Es como le tengo envidia al que está sentado en la silla eléctrica porque tiene los ojos del color que yo nunca tuve. Le tengo envidia a ese que está allá con la soga ya al cuello a punto de que le den la palmada al caballo sobre el cual él está, porque ese cómo comió de bien esta mañana. Es que tontería, qué bobada.
tener envidia de los malvados, envidia de los hijos del diablo, envidia de los condenados. Son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué quiere decir tamo? Tamo quiere decir lo que queda cuando se cosecha el grano, cuando se cosecha el trigo, lo que queda ahí no sirve para nada y entonces lo queman. Es el tamo. Como la cáscara del arroz, por ejemplo, si no me sirve de nada, lo quemo. Lo que queda después de la cosecha. En el pueblo de Israel, cuando se acostumbraba, claro, a cosechar principalmente, ¿qué cosa? El trigo, la cebada, el grano. ¿Qué se hacía con lo demás? Se quemaba. Esta es una visión del infierno. El tamo se lo lleva el viento y lo queman. Cuando se separa el grano de la espiga y entonces el judío antiguo golpeaba la espiga, golpeaba para que el grano saltara y se recogía el grano y el viento se llevaba lo demás. No sirve para nada. También en el Sermón del Monte, donde el Señor dice bienaventurados, Mateo capítulo 5, el Señor habla también del destino, del que se burla de nuestro Señor, del que no se humilla ante Cristo, el que dice que es bueno y que no necesita su gracia. Mateo capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? ¿Qué cosa? ¿Con qué será salada qué? Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal no sirve, ¿con qué será salada la tierra? ¿Para qué sirve la sal? Para dar sabor y para conservar. Una de las grandes, uno de los grandes descubrimientos en la civilización antigua para pasar el invierno fue el descubrimiento de la salmuera, es decir, del jerky, de la cecina, de la carne seca. Es la necesidad tan gigante de la sal, que si no hay sal para salar, ¿qué se hace con la carne? Se pudre. ¿Y para qué sirve la pudredumbre? Ni para los animales. Cuidado con tocar el mortecino porque queda impuro ritualmente. Pero si está la sal. Porque si no está la sal, entonces hay que quemar, hay que enterrar. ¿Quién es la sal? Bueno, el Señor Jesucristo dice, vosotros sois la sal de la tierra. Bueno, primeramente, ¿quién es el que da vida? Es Cristo nuestro Señor. ¿En qué sentido dice nuestro Señor, nosotros somos la sal de la tierra? Porque la tierra entonces empieza a adquirir vida por el ministerio de la iglesia. Es decir, de dar la luz de Cristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, vino al mundo, y entonces dice el Señor, fue como si yo hubiera barrido la casa. Pero si después de barrer la casa, de limpiar la casa, no permanece ahí alguien habitando, entonces vienen los ladrones después, y el estado de esa casa viene a ser 7 veces peor. Porque no conservó la vida de la casa, que es quien la habita. La vida de la tierra es que esté el Espíritu Santo en la tierra. Y el ministerio del Espíritu Santo por gracia sobre la tierra es que la tierra sea llena de su gloria. Que se le obedezca a nuestro Señor. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Al barrer Cristo la casa, ¿cuántos demonios expulsó Cristo? ¿Cuánta gente liberó? ¿Cuántos enfermos sanó? ¿Cuánto no predicó? Pero como quedó luego vacía al salir Él. Al no quedar el Espíritu Santo, ¿por qué no? Porque hubo enemistad contra Cristo, porque lo asesinaron, porque luego se rechazó y se persiguió a la iglesia y se mofaron, se burlaron. Dice el Señor Jesús, vendrán peores cosas aún, su estado posterior será peor. El castigo de nuestro Señor sobre la tierra, el juicio de Dios sobre la tierra. El juicio del infierno no es el único juicio. El juicio de nuestro Señor es en cada momento que nuestro Señor juzga la desobediencia y mofarse de Él. No solamente en las personas, sino en las naciones, en las familias. Son como el tamo que arrebata el viento. Ustedes, mujeres, y sus hijos sufrirán, como les dijo el Señor Jesús. Versículo 5, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Qué quiere decir eso, no se levantarán en el juicio?
¿Acaso uno ve que al reo o a la persona, al sospechoso que juzgan está ahí parado? No levantarse en el juicio quiere decir no salir bien librado del juicio. ¿Qué hacía aquel que sabía que era condenado? ¿Qué hacía delante del juez? Acordemos en la parábola de nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo 18, dice que un hombre debía mucho, 10,000 talentos. Un talento era algo así como 35 kilos de oro. Y debía 355,000 kilos de oro. Una fortuna impagable. Y postrado le decía, Señor, dame un tiempito, dame un plazo y yo te lo pagaré todo. Ah, sí, ¿cómo no? Postrado, ¿cuándo terminaremos de pagarle a Dios nuestro Señor por nuestra infidelidad y nuestros pecados? Una eternidad en el infierno, si es que queremos de verdad pagar el precio. Porque se levanta en el juicio el que sale bien librado. El Señor Jesucristo dice, el que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. El que confiesa a Cristo, el que es confesaré a Cristo. Hermano, pase aquí y diga, creo en Cristo, ya, ¡pum! Se va a salvar. Será. Confesar a Cristo es lo contrario a lo que dice el Salmo 1, versículo 1. No andar en consejo de malos, sino en el consejo del Señor. No andar en camino de pecadores, sino en el camino de Dios. No sentarse en silla de escarnecedores, sino sentarse en el trono de Dios. No en el trono de Dios como Satanás, sino sentado a la diestra de Él también. Es decir, escondido estoy juntamente con Cristo, sentado con Él. Escondido, pero gobernando, juzgando con su palabra. Esa es la salvación por obras, hermanos, de ninguna manera. Esa es la salvación en la cual nuestro Señor nos salva y nos santifica, porque somos justificados por humillación de nuestras almas, pero por exaltación suya, por confesión de lo miserables que somos, pero por confesión de lo grande que es Él, por fe en lo gran Salvador que es Él y lo gran pecadores que somos nosotros. Versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Es nuestro Señor soberano el que de principio a fin marca, mide, califica, juzga, vigila y gobierna tanto sobre el camino del malo como sobre el camino del bueno. Pero hay una cosa interesante que está marcada aquí en el libro de los Salmos, en todo el libro de los Salmos, especialmente en el Salmo 1. Y es que el destino a lo que le espera a los malos es cada vez más la destrucción, por supuesto, y a los buenos la prosperidad, de tal manera que el efecto, la influencia, la presencia de los malos, nuestro Señor la quita progresivamente. Miremos en Proverbios capítulo 4, versículo 14. Proverbios capítulo 4. Después de Salmos está Proverbios. Versículo 14 dice, no entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los... Yo digo, Señor, no me vengo por el 80. ¿Qué sabe uno otra vez? ¿Qué quiere decir el camino en la Escritura? Es vivir como, en su forma de vida, en su forma de ser, en su forma de pensar, en su forma de actuar, en su forma de juzgar, en su forma de aprender. Versículo 15. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, sigue adelante. Como es el libro de Apocalipsis. Apártate de ella, pueblo mío, salid, huid de ella. No sea que caigas tú también junto con sus delitos, con sus maldades. Y está hablando de una prostituta. Y esa prostituta es una comunidad precisamente infiel a Cristo. Que eso es lo que quiere decir en la Escritura la prostituta. Es la comunidad infiel a Cristo, la esposa de Cristo que le ha traicionado. Aléjate. Versículo 16. Porque no duermen ellos si no has hecho el mal. ¿Qué dice Salmo capítulo 1, versículo 1? En la ley de Jehová está su delicia, ¿cuándo? De día y de noche. El versículo Proverbios capítulo 4 dice, no duermen los malos si no hicieron el mal. ¿Por qué no duermen o no hicieron el mal? Entonces, ¿qué está pensando? A ver cómo lo hace al otro día. No fue... Bueno, dice aquí no hicieron el mal, como si ya no lo hubiera hecho. No le fue suficiente el mal que hizo. A veces se encuentra uno pensando... Dice, Señor, ¿pero qué estoy pensando? ¿Qué cosas tan malvadas? Está bien, no puedo dormir, pero entonces dedicar mi insomnio a la maldad.
Versículo 17, porque comen pan de maldad y beben vino de violencia. Versículo 18, pero la senda del justo, otra vez, el camino del justo es la forma de vida del justo. ¿Quién es la senda? ¿Quién es nuestra forma de vida? Jesús. Yo soy el camino. La senda del justo es como la luz de la aurora. Ahora, pregunta, ¿cómo es la luz de la aurora? No es una señora que se llama Aurora y cómo tiene la luz en su casa. ¿Cómo la aurora es cuando sale el sol? El sunrise, cuando el sol comienza a brillar poquito, a aparecer y va subiendo. ¿Cómo es la luz de la aurora? Dice, cada vez se oscurece más. Es progresiva. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en... ¿Hasta cuándo? Hasta que el día es perfecto en la plenitud de la luz. Por eso es la escritura que nuestro Señor no descansará, no le dará paz a su mano hasta que no haya completado su obra. Por eso el apóstol Pablo que el que comenzó la buena obra es fiel en terminarla. Y el Señor no empezó la buena obra solamente en cada ser humano, sino que la buena obra la empezó en el universo, en el mundo. Vino a ¿qué? A deshacer las obras del Satanás, del maligno, a quitar, a borrar el pecado. Y el Señor no descansará hasta que la tierra, como promete Él a través de los profetas, esté llena de su gloria. ¿Cuánto tiempo pasará? ¿Cuánto tiempo pasó desde la caída del hombre hasta que vino Cristo? 4,000 años. ¡Tanto tiempo, Señor! En el tiempo de Dios nuestro Señor, el día será perfecto. Amén. Esa es nuestra esperanza, la paciencia de los santos. Que el Señor nos dé gracia a vivir en esa paciencia y en ese camino y en esa senda, en su ley, que perdone nuestros pecados. Oremos, Señor Dios, que no sea la risa en tus labios, Señor, por nuestra necedad, Señor. Que seas tú más bien diciendo, dichoso y bienaventurado. Humilla nuestro corazón, Señor. Dobla nuestra cerviz y ayúdanos a confesar que solo tú eres Dios. Que solamente tú eres sabio y justo y bueno y misericordioso. Que solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Eres tú y solamente tú. Y llévanos por tu camino, por tu senda, por Cristo, por tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Señor Dios, y danos el gozo de tu salvación, el gozo de tu palabra, la alegría, Señor, de tu justicia. Quita de nosotros las ganas y el sabor y el gusto por lo que tú no piensas, por lo que tú no dices, por lo que tú no apruebas. Quítanos el gusto, Señor Dios, por el consejo malvado. Y ayúdanos a llamar bueno a lo que tú dices y haces, a lo que tú quieres y llamas. Y en ese sentido, ayúdanos a juzgar y llamar malo, Señor. A lo que tú has juzgado, a lo que no se sostendrá y a los que no se sostendrán en tu juicio. Pasa de largo, Señor Dios, en tu ira y mira la sangre escrita, pintada en nuestras frentes, en nuestro hogar, en nuestra comunidad. Mira la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sácanos en libertad, Señor. En la libertad de tu reino y de tu herencia. Te lo suplicamos en tu nombre, Jesucristo. Amén.